Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de alto nivel del Foro CILAC 2021, que está dedicada a un tema estratégico para el mundo y para nuestra región en particular. La pandemia ha hecho que, más aún de lo que estaba presente, un tema como el que vamos a abordar en este panel con tan prestigiosos invitados, se coloque arriba de la mesa de una manera urgente, imprescindible y estratégica. Universidad, ciencia abierta, los procesos de evaluación. Con nosotros, y es un gusto tenerlos aquí, nos privilegia contar con su presencia, tenemos a Francisco José Mora Mas, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Contamos con la presencia de Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana, en Cuba. También, afortunadamente, tenemos la presencia de María Delfina Beirrabé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. A todos ellos le damos la más calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos y fundamentalmente por colocar su experiencia y su visión al servicio del debate regional que hoy más que nunca nos hace falta. En la última década se ha observado un crecimiento de la llamada ciencia abierta. Los resultados de la actividad investigativa ya no solo se publican en las tradicionales revistas científicas, sino que aparecen en servidores de acceso público, inmediatamente sin esperar el proceso de revisión. Además, no solo se publican artículos o informes, sino que se pueden acceder a los datos que sustentan esos resultados y al código de los programas que se han utilizado. Y no tan solo se puede acceder a datos y código, sino que se pueden reutilizar y mejorar. Incluso algunos investigadores comparten sus cuadernos de laboratorio y sus metodologías mientras realizan su investigación. Los investigadores tienen a su alcance de esta manera las herramientas tecnológicas para poder compartir y hacer que su actividad sea más colaborativa y transparente. Este modo de hacer ciencia se va generalizando poco a poco y está recibiendo apoyo de financiadores y gobiernos, ya que el impacto en la sociedad parece más directo. Los ciudadanos pueden acceder más fácilmente a los resultados de la investigación e incluso participar en la llamada ciencia ciudadana, una actividad que no solo se limita a ayudar a los investigadores a recolectar u organizar datos. Los proyectos de ciencia ciudadana también invitan a la sociedad a ser partícipe de todo el proceso de investigación, planteando preguntas y caminos para solucionarlas. Así pues, la ciencia abierta es un concepto que abarca todos los procesos de la investigación y que además debe incluir valores como la equidad, la diversidad o la inclusión para lograr el objetivo final, que la ciencia esté al alcance de cualquier persona. Además, la ciencia abierta puede estar acompañada de iniciativas similares, como la educación abierta, para lograr que el conocimiento en general sea accesible a todo el mundo. En esta sesión se pretende profundizar en un aspecto de enorme impacto en las políticas y actuaciones de impulso de la ciencia abierta: los procesos de evaluación. Señoras, señores, bienvenidos. Luis Carrizo es mi nombre, soy coordinador académico del Foro CILAC 2021 y estoy prestigiado por encontrarme en compañía de nuestros académicos invitados. La primera pregunta va a Francisco José Mora Mas, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, disculpen, España. Rector, usted preside la comisión de CRUE Universidades Españolas dedicada a ciencia abierta. ¿Qué medidas considera que habría que impulsar en materia de evaluación del profesorado? Gracias por sus palabras. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación, por poder estar aquí y compartir en este foro
algunas reflexiones, ¿no? Y también agradecer a mis compañeras rectoras que nos acompañan aquí, la rectora de la Universidad de La Habana y la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Pues, en primer lugar, en la Comisión de Ciencia Abierta que presido en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la agenda nuestra atiende a 5 prioridades actualmente. La primera de ellas, y las ha citado muy bien ya el moderador, es decir, las publicaciones en acceso abierto, el compromiso de incrementar, y en eso pues hemos negociado con las grandes editoriales que los acuerdos transformativos que acabamos de cerrar con ellas, para que como mínimo en el 2024 haya un 80% de la publicación científica de España en abierto. Para que se hagan una idea, ahora mismo el 90% de lo que publica la ciencia española es en cerrado, en formato cerrado, es decir, accesible pero pagando, ¿no? Para el ciudadano o cualquier persona que quiera acceder, ¿no? El objetivo es llegar a un 85% en este primer acuerdo transformativo para a partir de 2024 que sea el 100%, como así manda también las directivas del Gobierno de España y de la Comisión Europea. El segundo frente es el acceso abierto a los datos, ¿no? Es decir, no basta con la publicación, sino que los datos de un proyecto de investigación, de los resultados de investigación, tienen que ser fácilmente encontrables por otro grupo de investigación. Tienen que ser reutilizables, tienen que tener un formato que los permita reutilizar, tienen que ser muy accesibles e interoperables entre distintas plataformas. Y ahí hemos creado a nivel de todo el ministerio, y en ese grupo participo también representando a las universidades, un grupo de e-ciencia que llamamos, para desarrollar todas las aplicaciones y todos los servicios cloud que España necesita para integrarse en la gran plataforma de cloud computing que desde Europa se quiere pilotar. Luego está el fomentar la cooperación, ¿no? Como también os apuntaba, en los desafíos que tenemos globales, el aumentar la participación en proyectos de gran envergadura, con una masa crítica de personas aportando en ellos de forma importante. El ejemplo más potente, y yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido un ejemplo, un proyecto más grande que el que estamos viendo ahora, el del COVID, ¿no? En la lucha a nivel global de asociación de investigadores de todos los países, de todas las disciplinas, sean sanitarias, sean económicas, sean psicológicas, farmacológicas, de inteligencia artificial, ha sido brutal. Yo no he visto ningún ejercicio como ese. Pues eso es un ejemplo de ciencia abierta. Y luego viene una cuestión, viene la divulgación científica, que estamos también muy preocupados por ella, porque la ciencia, los ciudadanos de sus impuestos cada vez pues financian más la ciencia y hay que explicarles por qué se hace con ella, ¿no? Ahora pues la situación de la pandemia en ese aspecto pues contribuye a explicar la importancia de invertir en ciencia, pero adicionalmente a la situación de crisis que vivimos ahora es necesario explicar al ciudadano y que participe en ciertos proyectos científicos, en ciertos living labs que se pueden crear para que ellos vean que sus recursos que pagan de sus impuestos tienen una traslación, entienden para qué es, ¿no? Y el último punto ataca directamente a la pregunta que usted me ha hecho, ¿no? Y estamos preocupados por la integridad de la investigación, ¿no? Que no se ponga en duda la investigación, que sea muy íntegra, muy transparente, que se rinda cuentas de ella. Y cuando vamos a la integridad de la investigación, vemos que las métricas y los reconocimientos académicos que se hacen ahora de la ciencia, pues no son justos, ¿no? No son justos porque ya no estamos en un mundo donde la ciencia la hacen un señor solo en su despacho, un señor o una señora, ¿no? La ciencia se hace en grandes grupos. Y sobre todo porque las disciplinas se han imbricado unas con otras. No sabemos dónde acaba la biología y empieza la electrónica, o dónde la matemática da paso a la computación. Es decir, está todo muy imbricado, y sobre todo la ética que está por encima de toda la ciencia que se desarrolla, ¿no? La filosofía. Todo está tan imbricado que los parámetros y las formas de evaluación de la ciencia que teníamos hasta hace pocos años pues ya no aguantan más y ponen en peligro la integridad de la ciencia, de la investigación. Primero porque
dan demasiado peso a los resultados, ¿no? Al resultado directo, y ignora todo el proceso que hay detrás de esa ciencia, no lo valora. Valora solamente el resultado con las métricas actuales. Segundo, suele valorar la ciencia un resultado satisfactorio, excelente, y a veces desanima resultados realistas que no son tan excelentes como definidos inicialmente, pero que hay un gran trabajo que permite a otros grupos de investigación o ese mismo grupo abordar la complejidad del proyecto desde otra óptica, pero eso no se publica, no se mide y se desanima, ¿no? Y luego lo que mencionaba, que se suele mirar al investigador individual, y todos sabemos que se realiza en grupo en la ciencia, desanima la colaboración. Yo en mi ámbito, que trabajo en sistemas de adquisición de datos para experimentos de física en altas energías, los grupos son muy grandes de personas. Yo no puedo hacer nada si no hay un físico, un informático, ingenieros mecánicos, electrónicos, y me miden a mí solo con mis contribuciones. Dependiendo de la agencia que lo mide, tiene en cuenta el número de personas que han participado en el proyecto, otras no. Y a veces yo he encontrado jóvenes investigadores que dicen, bueno, yo no quiero trabajar en ese proyecto porque hay muchas personas colaborando, y en lugar de verse como positivo se ve negativo, porque luego las publicaciones, al firmarlas con más autores, pues te las van a valorar peor, ¿no? Luego ahí tenemos un déficit importante. Hay que hacer nuevas métricas, y sobre todo para el profesorado universitario, que tiene también una componente docente, que está infravalorada. La componente docente es bastante subjetiva, mientras que la investigadora es basada en unas métricas muy objetivas, que pensamos que no son las que tocan en este momento, pero con una objetividad alta. Hay que buscar un punto medio entre ambas, ¿no? Hay que dar un poquito más de subjetividad, hay que dar más subjetividad a la valoración de la investigación y más objetividad a la docencia. Y en esto estamos trabajando y estamos modelando un esquema para valorar a cada profesor conforme unas áreas de competencia. Son unas 6 áreas de competencia, una que son resultados de investigación, otros procesos de investigación, no evaluamos los resultados, sino el proceso seguido en la investigación. Luego, habilidades pedagógicas, porque somos profesores y tenemos una componente pedagógica importante. Habilidades de liderazgo en cada actividad, no es lo mismo liderar un proyecto, iniciar una línea nueva, dejarte una zona de confort e iniciar otra que no. La siguiente parámetro de competencia sería colaboración con la sociedad. Oiga usted, esto que hace aquí, ¿qué impacto tiene con la sociedad, con los objetivos de desarrollo sostenible? Dígame usted, con cada uno, lo que usted ha hecho con los ODS, ¿qué impacto tiene cada uno de ellos? Y luego un último apartado, que son otros aspectos de relevancia, ¿no? Cada una de estas áreas de competencia deben ir asociadas a una descripción, a una documentación y a una reflexión para valorar. Y eso se tiene que hacer para cada persona. Esta es una línea, ya digo, estamos muy al principio de cambiar las métricas. Esto requiere pues, que las agencias de evaluación y acreditación pues, tengan los recursos adecuados, y también hacemos insistimos en que estas métricas, el peso de cada una de estas componentes, depende del perfil de la universidad, porque no todas las universidades tienen el mismo perfil. Hay universidades que se centran mucho en el ámbito de la docencia, de educación vocacional, otras que se van al otro extremo y son intensivas en investigación, con una componente docente menor, otras que están en medio, que son universidades muy arraigadas a su territorio y muy preocupadas por la transferencia a su entorno. Es decir, que dentro de los dos extremos hay un abanico de universidades, y las métricas se tienen que adaptar a la universidad y no al revés. Es decir, no tiene sentido que midamos con unos parámetros inadecuados a una institución que otra. Y bueno, estas son un poquito las grandes líneas, y disculpen si me he excedido un poquito del tiempo. No, está muy bien, porque realmente era importante. El rector Francisco José Mora, de la Politécnica de Valencia, muy importante la secuencia de componentes que señaló, y que pueden ser referencia también para otras universidades del circuito.
Eh, Le damos la bienvenida nuevamente a la rectora Miriam Nicado de la Universidad de La Habana, Cuba. Rectora, es un gusto que nos acompañe en esta sesión tan importante del Foro CILAC 2021. Usted es rectora de la Universidad de La Habana, pero antes lo fue de la Universidad de las Ciencias Informáticas, ¿cierto? ¿Qué actuaciones consideraría usted que deben promoverse en el ámbito de las redes y repositorios electrónicos para favorecer los procesos de evaluación de la ciencia abierta? Rectora, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan para poder compartir algunas ideas sobre lo que nos preguntan. Efectivamente, desde nuestra experiencia en la Universidad de las Ciencias Informáticas y ahora en la Universidad de La Habana, considero que una de las actuaciones que debemos tener para poder garantizar una ciencia abierta es lograr ante todo trabajar en comunidades de forma tal que los datos sean accesibles para todos los investigadores, que no existan restricciones para poder hacer uso de esos datos abiertos. Nosotros acá en Cuba, que tenemos restricciones para el uso de la Internet, hemos logrado en esta etapa y fundamentalmente en este tiempo de COVID, poder hacer un uso de los datos abiertos, y gracias a ello hemos logrado poder predecir de una manera, digamos, objetiva, cuál debe ser el comportamiento de nuestro país para poder cortar la transmisión de la COVID. Si eso no hubiera existido, hubiera sido muy difícil poder hacer esta predicción, porque teníamos que usar datos de todos los países, incluso poder juzgar los índices de Oxford, que son indicadores muy importantes que tienen que ver con las medidas que un país toma desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista organizacional para poder tener en cuenta y lograr la transmisión de la COVID. Y nosotros acá en el país sí hemos logrado probar que los usos de datos abiertos, fundamentalmente esos datos que están en servidores, que son servidores para uso a nivel mundial, son muy convenientes y además muy útiles para poder avanzar en nuestros países. Y estoy hablando de una aplicación desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico, pero esto puede ocurrir en todas las investigaciones. Una de las preguntas que ustedes nos hacen es ¿cómo evaluar la ciencia abierta? A nuestro juicio, para evaluar la ciencia abierta, debemos tener repositorios que sean accesibles a todos los científicos. Repositorios internacionales, fundamentalmente en esas ciencias que son hoy ciencias frontera, que son ciencias que atraviesan, transversalizan las principales investigaciones. Esos son, digamos, documentos que deben estar al alcance de la mayoría de los científicos. Hoy hay artículos, hay, digamos, publicaciones que no siempre pueden ser accesibles a todos los investigadores. Y mientras más las socialicemos, mientras más las pongamos en contacto de nuestros científicos, nosotros consideramos que pueden ser de mayor utilidad a nivel mundial. Por otro lado, hacen falta políticas públicas. Es importante que los países tengan políticas públicas que le permitan a los científicos acceder a estos repositorios. Y en esas políticas públicas deben quedar claro cuáles son los datos, cuáles son las investigaciones que deben estar disponibles en estos repositorios internacionales. América Latina ha avanzado a nuestro juicio. Hay algunas leyes en Argentina, en Panamá. Nosotros también por acá en Cuba estamos realizando políticas públicas para poder tener acceso a todas estas investigaciones. Y para poderlas evaluar, lo que hace falta a nuestro juicio es eso, tener acceso y grandes repositorios internacionales que nos den libertad para poder investigar. Yo no quiero extenderme. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad y tengan la certeza de que con Cuba pueden contar para tener datos de esta naturaleza
que nos permitan colaborar científicamente. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, rectora Miriam Nicado de la Universidad de La Habana, Cuba. Realmente han sido inspiradoras palabras para este debate. Quiero darle la bienvenida y agradecer su presencia al compañero colega José Armando Tavares, expresidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, de la ADRU. Muchas gracias, doctor Tavares, por su compañía. Estamos en esta sesión, me parece que sería bueno continuar con esta última ronda de consulta y luego pasar la palabra para consideraciones que usted pueda dar al cierre de esta sesión, si le parece, para continuar con nuestro diálogo. Muy buenos días, José Armando. Saludos. Muy buenos días a todos y todas. Gracias. Nuestra próxima voz en estar abordando el tema de ciencia abierta y de evaluación de la ciencia abierta es la doctora María Delfina Beirabé, rectora de la Universidad del Nordeste de Argentina. Muchas gracias por estar acá con nosotros, doctora. Usted, por lo que yo he explorado e investigado, además de ser rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, preside el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, ¿cierto? En ese marco, la pregunta, doctora Beirabé, ¿qué acciones cree que pueden impulsar las asociaciones y redes de universidades para contribuir a la promoción de la ciencia abierta en los ámbitos nacional y regional? La palabra es suya, María Delfina, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer compartirla con tan importantes referentes de la educación superior de América Latina, el Caribe, de España. Así que me siento muy honrada de poder participar. Respecto a esto, bueno, yo creo que el contexto de la pandemia nos ha puesto justamente en evidencia en nuestros países, ¿no? El rol fundamental que cumplimos las universidades, las instituciones de educación superior en la producción de conocimientos, ¿no es cierto? Y en la generación también de tecnologías adaptadas a las necesidades y a los recursos disponibles de nuestros países. Esta pandemia obligó a tener una respuesta casi inmediata, ¿no? de virar el trabajo de investigación de muy diversos grupos, incluso para poder hacer sustituciones de importaciones en términos de insumos que requería la emergencia sanitaria. Dar un dato, Argentina tiene el 68% de sus investigadoras e investigadores que pertenecen y están radicados en las universidades públicas de nuestro país. De manera que esto también es un indicador, me refiero particularmente a Argentina, un indicador de la responsabilidad social que esto implica, ¿no? Para el trabajo de los investigadores. Durante esta pandemia, entonces, creo que todos podemos relatar experiencias de ese tipo respecto a los aportes producidos por la investigación, y en muchos casos también una articulación con otros actores, ¿no? Con empresas, con sectores públicos, con organizaciones civiles, por supuesto con organizaciones del Estado, que fueron dando solución a muy diversos aspectos y dimensiones que involucró y que involucra esta crisis global. Me refiero que no es solamente un tema de respuesta a la problemática sanitaria, sino también al tema del hábitat, de la vivienda, obviamente todas las adecuaciones que hubo que hacer para garantizar la continuidad pedagógica y educativa, a los problemas de las políticas económicas, sociales, a los derechos humanos, a las problemáticas de género y de violencias, por ejemplo, que se acentuaron en este contexto.
Es decir, lo que creo es que esto está marcando también la enorme potencialidad que tiene el desarrollo de una cooperación internacional con continuidad en el fortalecimiento de los procesos y de las producciones de la investigación científica. Ahora, si queremos promover la ciencia abierta, esto supone, y se refirió muy claramente el rector Francisco José Mora Mas, supone romper la hegemonía de ciertas formas de evaluación de la calidad de la producción científica, que está centrada, como bien lo señalaba, en resultados, que está medida por la jerarquía y los estilos de las publicaciones, donde se editan los papers, básicamente, que está basada en mecanismos endógenos de la comunidad académica, que responde a ciertas tradiciones disciplinarias, a temas de la agenda del desarrollo y la evolución del conocimiento, más orientados por el propio proceso de producción científica en cada área, ¿no? Y por eso pienso que las redes y las asociaciones debemos intervenir en diseñar estos nuevos mecanismos de valoración de la ciencia y de las carreras de investigación y de las carreras académicas, que respondan más a una lógica de la pertinencia, ¿no? A una lógica del impacto y de los procesos sociales que se generan en ese diálogo entre la ciencia y la sociedad. Me parece fundamental y muy valioso el aporte del avance que se está haciendo, ¿no es cierto?, en España, con esta propuesta que creo que es muy interesante para analizarla. Y señalo el tema de las asociaciones y de las redes, porque estos cambios, estas modificaciones de las prácticas hegemónicas, no pueden circunscribirse a los países en particular. Tienen que formar parte de una transformación de la cultura internacional ligada a la evaluación de la ciencia, de su calidad y de sus formas de producción, ¿cierto? Me parece valioso también, yo cuando pensaba un poco en este panel, se ha anunciado la realización de la Conferencia Mundial de Educación Superior, que creo que va a posponerse para inicios del año próximo, pero me parece importante retomar la lectura de los resultados de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, realizada en Córdoba en 2018, porque allí muy claramente creo que expresamos digamos, un aspecto que tiene que ver, obviamente, o que orienta o le da fundamento a esta estrategia o a estos objetivos de la ciencia abierta, ¿no? Y en esa declaración señalábamos que los conocimientos son un derecho humano, universal, un derecho colectivo de los pueblos, un bien público, social y común. Y esto, sin duda, esta concepción del conocimiento está orientada a una fuerte articulación con el impacto de esos saberes en sentido también intercultural de los saberes, con el buen vivir de las comunidades, con el fortalecimiento de una ciudadanía democrática, con los procesos del desarrollo sustentable, ¿no es cierto? En ese orden yo quisiera señalar que obviamente participo como rectora de la universidad digamos, hace pocas semanas expresidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, hasta hace pocas semanas, digo, de muchas redes regionales e internacionales, podría mencionar la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, también macrouniversidades, redes temáticas, así como participación activa del Consejo de Universidades Nacionales de Argentina con otros consejos, con el espacio Enlaces, ¿no? Con URUAL, y que son sin duda espacios muy valiosos e importantes
para justamente promover la construcción de vínculos de conocimiento interinstitucional, ¿no? Relaciones entre equipos, entre grupos, que es lo que favorece, creo yo, también la promoción de una investigación de carácter más interdisciplinaria, la priorización de problemas y temas estratégicos para el desarrollo y las características de identidad de nuestras regiones. Yo creo que este énfasis en el conocimiento situado tiene que ser un objetivo particular de las redes, ¿no? Por último, yo quisiera mencionar, en relación concretamente a 2 o 3 aspectos que aportan fundamentalmente a la construcción de una ciencia abierta, tiene que ver con la creación desde el 2013, una ley que se sancionó en Argentina en el 2013, del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, ley reglamentada en el 2016, que obliga justamente a que todas las instituciones podamos tener y constituir estos sistemas, estos repositorios institucionales. Actualmente en Argentina son 44 repositorios, 44 instituciones articuladas a este sistema, y que obviamente significa un enorme desarrollo del acceso público y gratuito al conocimiento que se generan en nuestras instituciones. Otra experiencia, solamente menciono, valiosa desde el Consejo Interuniversitario Nacional, es la constitución de una red de editoriales universitarias, que está integrada por 50 editoriales de universidades públicas, y cuya producción representa un porcentaje interesante, todavía bajo, pero interesante, de las publicaciones que se editan en Argentina, ¿no? En este sentido, también esta promoción desde las editoriales de la bibliodiversidad, muchos de ellos con publicaciones digitales de acceso abierto, también me parece que es una herramienta muy potente. Y por última parte, o por último punto, yo quería señalar que la ciencia inclusiva implica que las universidades podamos participar activamente en los debates y en el asesoramiento a los estados, en la formulación de políticas públicas. Esto significa, entiendo, que buscar formas más eficaces de articulación con los sectores públicos, privados, con los sectores comunitarios, para realizar justamente investigaciones y generación de conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos, con un impacto social. En este sentido, tanto desde las universidades como desde el Consejo Interuniversitario Nacional que integro, hemos realizado muchísimas vinculaciones y convenios que formalizan estas relaciones y que, entiendo yo, contribuyen a un compromiso y una participación más activa de nuestras instituciones con el territorio. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ti, Delfina Bairabé, de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Realmente interesantes los aportes que nos has propuesto, y realmente creo que el conjunto de aportes desde Valencia, desde La Habana, desde la Universidad Nacional del Nordeste, son piezas de un rompecabezas que vamos armando y que la época nos exige. Estaba recordando a una muy interesante investigadora belga, que habla de otra ciencia es posible y propone la inteligencia pública de las ciencias como uno de los, como Isabel Stenger. Lo tengo acá en mi biblioteca, comparto con ustedes porque realmente
es interesante el mensaje que tiene que ver con la ciencia abierta y tiene que ver con la promoción de una inteligencia pública de las ciencias y cómo promover desde los estamentos institucionales, desde los laboratorios, desde los centros de investigación, desde la política pública, pero fundamentalmente desde la comunidad de a pie, desde la ciudadanía, un derecho a la ciencia, que es lo que de alguna manera también la UNESCO viene proponiendo, viene promulgando a través no solamente de debates, sino también de documentos, de recomendaciones. De manera que vamos en línea con estos desafíos, porque son muchos las facetas que están involucradas y realmente ahí se precisan miradas complejas, multidimensionales, que no tiren al bebé con el agua sucia, que incorporen las distintas dimensiones de una manera equitativa, equilibrada, pero estratégica. Yo quiero también agradecer y darle la palabra a nuestro colega José Armando Tavares, expresidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, que, bueno, lamentablemente hubo un percance y no llegó a acompañarnos al comienzo, pero sí está con todo su esfuerzo aquí y con toda su vocación por contribuir al debate. De manera que yo, además de agradecerles a todos ustedes, le dejo la palabra final a José Armando para que nos coloque una llama más en este fuego sagrado del conocimiento. Muchas gracias, José Armando, también. Muchísimas gracias, Luis, por tu comprensión. De entrada, pues también reitero las disculpas. Los temas de la tecnología a través de videoconferencias deben también tomar en cuenta el tema de la diferencia horaria. Es decir, que la diferencia horaria pues provocó error mío, asumo la responsabilidad, provocó un retraso en mi entrada al panel y agradezco mucho la comprensión, la gentileza del amigo Luis Carrizo. Y también le doy un saludo a los demás compañeros y compañeras panelistas por sus interesantísimos aportes, extraordinarios, sobre todo en este tema de ciencia abierta. Luis hablaba de que otra ciencia es posible, hacía esta cita. Y yo quisiera tomar esa línea para hacer mi contribución particular, sobre todo desde el extraordinario trabajo que se está realizando a través del Consejo Universitario Iberoamericano, cuyo secretario general es Félix García Laucín, y también la Secretaría General Iberoamericana, propulsando foros y espacios como el espacio del conocimiento y también una agenda de una estrategia de transformación digital con impacto en los sistemas de educación superior de todos nuestros países de Iberoamérica. Y sobre todo porque la República Dominicana pues asume, digamos, la Secretaría de la Presidencia pro tempore de la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el año próximo. Y en este contexto, pues es importante también reiterar esa cita que Luis compartió con nosotros de otra ciencia es posible. Gracias precisamente a la transformación digital de todos los aspectos de la vida humana, incluyendo las universidades, gracias también sobre todo a los contextos de avance acelerado científico y tecnológico que estamos experimentando. Y quizás tratando de encontrar un aspecto positivo a la pandemia global que impactó a todos los países iberoamericanos y que impactó los sistemas educativos de nuestras naciones, podemos darnos cuenta que el uso de las tecnologías de información y comunicación pueden aportar enormemente a la democratización del acceso al conocimiento. La ciencia abierta tiene una plataforma sobre la cual puede difundir a una escala nunca antes vista el conocimiento. Y de hecho, todo el movimiento de cultura digital, como Lawrence Lessig propugna, una cultura digital que se basa en unas libertades, libertad para compartir la información y el conocimiento de manera abierta, a través de los diferentes licenciamientos que concretizan esta forma de distribución masiva democrática del conocimiento, como los licenciamientos Creative Commons. Es decir, se respeta la autoría del conocimiento, lo que la sociedad que quiere ser una mejor sociedad, que queremos nosotros legar a las futuras generaciones
una mejor sociedad, esta sociedad del presente y del futuro debe estar construido sobre valores muy concretos de equidad, de diversidad y de inclusión. Y eso solo es posible cuando el conocimiento, a través de diferentes leyes de propiedad intelectual, a través de diferentes mecanismos de evaluación de la producción científica, a través de diferentes iniciativas que permitan, obviamente, el acceso, distribución, modificación de ese conocimiento, es que podemos ciertamente como sociedad ser una sociedad más humana, una sociedad más justa, una sociedad que verdaderamente ponga el acento en lo que es importante, una sociedad que impacte a todo ciudadano sin exclusiones, una ciencia que de alguna manera pueda construir un futuro mejor para todos. José Armando, disculpa que te tengo que interrumpir lamentablemente, porque estamos ya invadiendo la sesión siguiente, no nos queda mucho tiempo, sencillamente yo lo lamento, pero tengo que ser el cuidador del santo grial, que es el tiempo del SILAC, y no, me pareció interrumpirte ahora porque el mensaje tuyo final, ese es muy estimulante, muy inspirador, y yo creo que es una de las frases que pueden surgir de esta sesión para colocar en nuestras redes sociales. Lamentablemente, bueno, hemos tenido dificultades al principio, pero no dejamos de colocar la semilla de la ciencia abierta y esperamos que el suelo sea fértil para que ese cultivo florezca, pero hay que cuidarlo mucho y muy bien y todos los días. Les agradecemos mucho al rector Francisco José Moramás de la Universidad Politécnica de Valencia, a Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana, muchas gracias Miriam, a María Delfina Bairabé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, muchas gracias María Delfina, la verdad, y por supuesto a José Armando Tavares, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, expresidente de ADRU. Le agradecemos mucho su esfuerzo por estar acá, a pesar de todas las contrariedades sufridas, pero acá estamos. Eso es el camino de la ciencia abierta, enfrentar la adversidad, superarla y seguir adelante con esta resiliencia que nos caracteriza al mundo iberoamericano. Muchas gracias y dejamos por acá, abrimos la puerta a otra sesión del SILAC 2021.